Creí que este lugar estaba vacío, hasta que entendí que aquí la vida no se muestra, se esconde. En Groenlandia, cada paso puede ser una huella de supervivencia y cada silencio una advertencia. Lo que descubrí en este hielo eterno cambió para siempre mi forma de mirar la vida. Antes de llegar aquí tengo que admitir algo. Durante mucho tiempo pensé que Groenlandia era un lugar vacío, un desierto blanco, silencio, nada más. Pero mientras el viento helado golpea el rostro y el hielo cruje bajo mis pies, empiezo a preguntarme si esa idea no fue siempre un error. Aquí la luz es dura. El horizonte parece no terminar nunca. Todo es blanco, gris, inmóvil. Y sin embargo hay algo inquietante en esta quietud. No es un silencio muerto, es un silencio que observa, como si este lugar estuviera esperando a que uno aprenda a mirar de verdad. Me detengo un momento, respiro. Y es entonces cuando lo siento, este no es un paisaje vacío. Es un escenario extremo donde la vida no se muestra fácilmente, donde nada se mueve sin una razón. Cada huella en la nieve, cada sombra que cruza el hielo es una pista, una señal de que aquí sobrevivir no es un accidente, es una decisión diaria. Siempre me he preguntado cómo sería vivir en un lugar así. ¿Cómo puede existir la vida donde el frío corta la piel, donde el viento no da tregua y donde el sol desaparece durante meses? ¿Qué tipo de criatura necesita crear la naturaleza para que pueda resistir aquí? Mientras observo esta inmensidad, empiezo a entender que Groenlandia no es un lugar que se revela de inmediato. Es un territorio que exige paciencia, que obliga a bajar la voz, a observar más despacio, porque aquí la vida no grita, susurra. En la distancia algo se mueve, apenas una forma casi invisible contra el hielo. No sé aún qué es, pero sé que no está aquí por casualidad. Nada lo está. Cada ser que habita este mundo ha sido moldeado por el frío, por la escasez, por la necesidad de adaptarse o desaparecer. Y en ese momento, una idea empieza a tomar forma en mi mente. Tal vez este no sea un viaje para aprender datos o nombres, sino para comprender algo más profundo, para descubrir cómo la vida encuentra caminos incluso en los lugares donde todo parece perdido. Porque si este paisaje tan implacable y tan hermoso a la vez está lleno de historias de supervivencia, ¿qué otras verdades estamos pasando por alto cuando creemos que un lugar no tiene nada que ofrecer? Hoy quiero recorrer Groenlandia con ustedes, no como experto, no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que, como ustedes, siente curiosidad, asombro y respeto por el mundo salvaje. Quiero observar, hacer preguntas y dejar que este lugar nos muestre sus secretos poco a poco. Si sienten esa misma curiosidad, si quieren acompañarme en este viaje y descubrir juntos cómo la vida desafía al hielo eterno, los invito a suscribirse al canal. Este es solo el comienzo de una historia mucho más grande. Y mientras sigo avanzando en este paisaje inmóvil, empiezo a darme cuenta de que aquí estar solo no es una elección, es una condición para sobrevivir. A lo lejos, sobre una extensión interminable de hielo quebrado, aparece una silueta que impone respeto incluso antes de distinguirla con claridad. Camino despacio, casi conteniendo la respiración, y poco a poco la forma se vuelve inconfundible. Un oso polar. No hay nada a su alrededor. No hay árboles ni refugios,
ni otros cuerpos que rompan la monotonía blanca. Solo él, el hielo y el viento. Observarlo provoca una mezcla extraña de admiración y vulnerabilidad. Es enorme, poderoso, pero también profundamente solitario. Avanza con pasos lentos y calculados, como si cada movimiento fuera el resultado de años de aprendizaje en un mundo que no perdona errores. Su pelaje, que desde lejos parece simplemente blanco, revela matices cuando la luz lo golpea, sombras suaves, zonas más densas, otras más desgastadas por el roce constante con el hielo. Pienso en todo lo que ese cuerpo ha tenido que soportar para llegar hasta aquí. Mientras lo sigo con la mirada, no puedo evitar preguntarme cómo se siente vivir así, sin manada, sin compañía, dependiendo únicamente de la paciencia y de la fuerza propia. El oso se detiene cerca de una grieta en el hielo. Se queda inmóvil durante largos minutos, casi como una estatua. El viento sigue soplando, el frío es brutal, pero él no se mueve. Espera. Aquí la espera también es una forma de caza. En ese silencio tenso, empiezo a comprender que la fuerza del oso polar no está solo en su tamaño o en sus garras. Está en su capacidad de resistir el hambre, de soportar la frustración, de aceptar que muchos días terminarán sin una sola presa. Cuando finalmente se aleja de la grieta, no parece frustrado. Simplemente continúa caminando como si supiera que rendirse nunca ha sido una opción en este lugar. Verlo así me genera una admiración profunda, pero también una inquietud difícil de ignorar, porque incluso una criatura tan perfectamente adaptada parece estar empujada al límite. El hielo bajo sus patas es más delgado, más fragmentado. Imagino las distancias cada vez mayores que debe recorrer para encontrar alimento y siento por primera vez en este viaje una ligera sensación de angustia. Si incluso él tiene que luchar más que antes, ¿qué significa eso para este mundo? Levanto la vista y por un instante el cielo roba mi atención. Una sombra atraviesa el aire a una velocidad impresionante. Apenas tengo tiempo de reaccionar cuando reconozco al halcón peregrino. Su vuelo es preciso, casi violento en su elegancia. Se eleva alto, muy alto, y desde allí observa todo con una calma que contrasta con la brutalidad del paisaje. Me sorprende pensar que en un entorno tan extremo exista un cazador que domina no el hielo, sino el aire. El halcón se lanza en picado de repente. El movimiento es tan rápido que cuesta seguirlo con la mirada. En cuestión de segundos, todo termina. El silencio regresa como si nada hubiera ocurrido. Me quedo inmóvil tratando de asimilar lo que acabo de ver. Aquí la vida puede cambiar en un instante. No hay margen para la duda ni para el error. Mientras observo el cielo vacío, pienso en lo diferentes que son estos dos depredadores y al mismo tiempo en lo similares que resultan. Ambos cazan solos. Ambos dependen de una precisión absoluta. Ambos han sido moldeados por este entorno para convertirse en especialistas extremos. Y ambos, de alguna manera, representan una forma de vida que exige una fortaleza mental tan grande como la física. Empiezo a sentir que Groenlandia no premia la agresividad, sino la paciencia. No favorece la velocidad constante, sino el momento exacto, y eso me hace reflexionar. A menudo asociamos la supervivencia con la fuerza bruta, con el dominio, con el control. Pero aquí sobreviven quienes saben esperar, quienes aceptan el ritmo impuesto por la naturaleza. Sigo caminando
y aunque no veo al oso de nuevo, su presencia permanece. Cada huella en la nieve parece contar una historia de resistencia silenciosa. Me imagino los largos periodos sin alimento, las travesías sobre mares helados, el cansancio acumulado en cada músculo, y aún así, el oso avanza, siempre hacia adelante. Este encuentro cambia algo en mí. Ya no observo a estos animales solo como símbolos de poder, sino como individuos atrapados en una lucha constante invisible para la mayoría. Me doy cuenta de que la soledad aquí no es romántica ni heroica, es dura, es necesaria y exige un precio alto. Cuando el viento vuelve a intensificarse y el frío se hace más presente, entiendo que este mundo no permite distracciones. Cada decisión importa. Cada paso puede marcar la diferencia entre seguir viviendo o desaparecer. Y mientras continúo este viaje, empiezo a preguntarme si la verdadera fortaleza no consiste en dominar el entorno, sino en aprender a coexistir con él, incluso cuando parece imposible. Aún no lo sé con certeza, pero algo es claro en Groenlandia: la supervivencia individual es una prueba constante, y solo quienes aceptan esa soledad extrema pueden aspirar a mantenerse en pie en medio del hielo eterno. Y sin darme cuenta, ese silencio solitario comienza a llenarse de movimiento. A lo lejos, el paisaje empieza a transformarse. Ya no es una extensión inmóvil de hielo y viento, sino una superficie viva que se desplaza lentamente. Primero son puntos oscuros casi imperceptibles, luego formas y finalmente cuerpos. Una manada de renos avanza a través de la tundra, como si el suelo mismo estuviera respirando. El sonido de cientos de pezuñas rompiendo la nieve crea un murmullo constante, profundo, casi hipnótico. No se mueven con prisa, pero tampoco se detienen. Siguen adelante con una determinación que parece heredada de generaciones enteras. Observarlos provoca algo distinto a lo que sentí con el oso polar. Aquí no hay soledad. Aquí hay compañía, coordinación, una especie de entendimiento silencioso. Los renos se desplazan juntos, tan cerca unos de otros, que el vapor de sus respiraciones se mezcla en el aire helado. Sus cuerpos se rozan, se empujan suavemente, se protegen del viento cortante formando una masa compacta. Me sorprende pensar que en un entorno tan hostil, la cercanía sea una de las claves para seguir con vida. Mientras los sigo con la mirada, no puedo evitar preguntarme cómo saben a dónde ir. No hay señales visibles, no hay caminos marcados. Y sin embargo, avanzan con seguridad cruzando ríos congelados, zonas de nieve profunda y extensiones que parecen no terminar nunca. Imagino estas migraciones repitiéndose año tras año, atravesando tormentas, oscuridad y frío extremo. No es solo un viaje físico, es una memoria colectiva en movimiento. Me acerco un poco más con cuidado de no perturbarlos. Veo cómo algunos individuos rascan la nieve con sus anchas pezuñas, excavando hasta encontrar líquenes ocultos bajo la superficie helada. El gesto se repite una y otra vez, paciente, metódico. Aquí no hay abundancia, solo persistencia. Y mientras los observo alimentarse, empiezo a entender que la fuerza de esta manada no reside en un solo animal, sino en la suma de todos. Esa idea se vuelve aún más clara cuando de repente noto un cambio en su comportamiento. Los cuerpos se tensan, las cabezas se levantan al mismo tiempo. Algo más se mueve en la distancia. No lo veo de inmediato, pero lo siento en la forma
en que la manada se compacta. La amenaza no necesita mostrarse para ser comprendida. Aquí, la atención compartida es una forma de defensa. No muy lejos de allí, otro grupo encarna esa misma lógica de unión, pero de una manera aún más contundente. Los bueyes almizcleros se detienen en medio de la tundra, formando un círculo casi perfecto. Los adultos colocan sus cuerpos robustos hacia afuera, mientras las crías quedan protegidas en el centro. La escena es poderosa. No hay pánico, no hay caos. Solo una respuesta antigua probada una y otra vez por el paso del tiempo. Me quedo observando esa formación defensiva y siento algo parecido al respeto. Estos animales, con su apariencia casi prehistórica, parecen comprender que solos serían vulnerables, pero juntos se convierten en una fortaleza. El viento sacude su pelaje espeso, largo, ondulado, y aún así permanecen firmes como si fueran parte del propio paisaje. Me impresiona pensar que esta estrategia ha sobrevivido a eras glaciares, a cambios drásticos del clima, a la desaparición de incontables especies. Mientras los observo, una idea empieza a instalarse en mi mente, quizás aquí más que en cualquier otro lugar. La supervivencia no es un acto individual, sino un pacto silencioso, un acuerdo no escrito que dice: ¿avanzamos juntos o no avanzamos? Ese pensamiento me acompaña cuando empiezo a notar movimiento alrededor de la manada. Sombras blancas se deslizan entre la nieve. Los lobos árticos aparecen casi sin anunciarse, como si siempre hubieran estado ahí. Se mueven con una coordinación inquietante, manteniendo la distancia justa, observando, evaluando. No atacan de inmediato. Rodean, esperan. Cada uno parece conocer su lugar exacto dentro del grupo. Verlos actuar despierta en mí una mezcla de fascinación y tensión. No hay gestos innecesarios, no hay energía desperdiciada. Los lobos avanzan, se detienen, cambian de posición. Todo ocurre con una precisión que solo puede surgir de una vida compartida. Aquí cazar no es una cuestión de fuerza individual, sino de estrategia colectiva. Me doy cuenta entonces de que estoy presenciando dos formas distintas de cooperación enfrentadas entre sí. Por un lado, los herbívoros que se protegen mediante la unión. Por el otro, los depredadores que dependen de la coordinación para sobrevivir. Ninguno de los dos actúa solo, y eso me hace reflexionar sobre algo que no había considerado antes de llegar aquí. Siempre pensé en la naturaleza como un escenario de competencia constante, donde solo los más fuertes logran imponerse. Pero en este lugar extremo la fuerza parece adoptar otra forma. No se trata de dominar, sino de sincronizarse, de leer las señales del otro, de confiar. Los lobos finalmente se alejan. Tal vez la manada es demasiado grande, demasiado compacta. Tal vez no es el momento adecuado. No hay derrota ni victoria clara, solo una decisión más en una cadena infinita de intentos. La tundra recupera su aparente calma, pero ahora sé que bajo esa quietud existe un entramado complejo de relaciones, tensiones y dependencias. Mientras el viento vuelve a soplar con fuerza, me quedo pensando en lo que acabo de ver, en cómo estas especies han aprendido a lo largo de generaciones que sobrevivir aquí no es posible en aislamiento absoluto. Incluso el depredador más eficiente necesita del grupo. Incluso el herbívoro más resistente depende de la manada. Empiezo a sentir que mi forma de mirar este lugar,
está cambiando. Ya no lo veo solo como un territorio de individuos enfrentados al frío, sino como un espacio donde la conexión es tan vital como el alimento. Groenlandia no es únicamente una prueba de resistencia física, es una lección constante sobre la importancia de estar juntos cuando todo parece en contra. Y mientras continúo este recorrido con la imagen de esas manadas grabada en la memoria, me pregunto cuántas veces hemos olvidado fuera de aquí que la supervivencia rara vez es un camino que se recorre en soledad. Y justo cuando creo que ya empiezo a comprender este lugar, el paisaje vuelve a cambiar frente a mis ojos. El hielo se abre poco a poco y deja paso a un borde irregular donde la tierra termina y el mar comienza. El sonido también es distinto aquí. Ya no es solo el viento golpeando la nieve, sino un murmullo profundo constante como una respiración antigua que sube desde las aguas oscuras. Me acerco con cautela y observo cómo enormes bloques de hielo flotan lentamente chocando entre sí con un crujido grave, casi solemne. En ese movimiento lento y pesado algo emerge. Al principio solo distingo formas redondeadas, cuerpos inmóviles sobre el hielo. Luego colmillos, largos curvados brillando tenuemente bajo la luz gris. Las morsas descansan juntas tan cerca unas de otras que resulta difícil distinguir dónde termina un cuerpo y comienza el siguiente. Me impresiona su tamaño, su presencia abrumadora, pero también su aparente calma. Aquí en este límite entre el hielo y el océano, parecen haber encontrado una pausa en medio de una vida exigente. Observarlas despierta una sensación extraña. Son gigantes poderosas, pero al mismo tiempo vulnerables. Las veo deslizarse lentamente hacia el agua, con movimientos torpes en tierra que se transforman en una sorprendente elegancia al sumergirse. Sus bigotes largos y sensibles recorren el fondo marino buscando alimento en un mundo que no puedo ver, pero que sé que es tan implacable como el hielo. Me pregunto cuántas horas pasan ahí abajo explorando en silencio, confiando en sentidos afinados por generaciones. Y entonces ocurre algo que no esperaba. Al levantar la vista del agua noto movimiento en el cielo. No es un vuelo solitario ni apresurado. Son pequeñas siluetas que cruzan el horizonte una tras otra casi sin tocar el aire. Golondrinas árticas. Su presencia me desconcierta. Resulta difícil creer que estas aves tan ligeras pertenezcan a un lugar tan severo. Las sigo con la mirada y siento una mezcla de asombro y humildad cuando recuerdo la magnitud de su viaje. Estas aves no solo sobreviven aquí, conectan este lugar con el resto del planeta. Vuelan desde Groenlandia hasta la Antártida y regresan siguiendo la luz, persiguiendo estaciones que cambian sin descanso. Pensar en esa travesía me deja sin palabras. Mientras yo contemplo este paisaje con asombro, ellas lo atraviesan como parte de un ciclo que no entiende de fronteras ni de mapas. Me quedo quieto escuchando sus llamados agudos mezclarse con el sonido del mar. Y por primera vez desde que llegué, siento que Groenlandia no es un lugar aislado. Es un punto de encuentro, un cruce de caminos invisible donde el hielo, el agua y el cielo se conectan a través de estas vidas en movimiento. Yoshi, esa idea cambia algo en mí. Siempre imaginé el Ártico como un extremo, un final. Ahora empiezo a verlo como un nodo, una pieza clave en una red mucho más grande.
Más adelante los acantilados se elevan abruptamente desde el mar. Las rocas oscuras contrastan con el blanco del hielo y al acercarme, el aire se llena de sonidos inesperados. Graznidos aleteos, un bullicio constante que rompe por completo la imagen de silencio que tenía de este lugar. Frailecillos, decenas, cientos de ellos, ocupan cada grieta disponible, entrando y saliendo de sus nidos con una energía contagiosa. Me detengo a observarlos durante largo rato. Su aspecto casi caricaturesco, con esos picos coloridos y miradas curiosas, provoca una sonrisa involuntaria. Pero basta con prestar atención unos segundos más para notar la seriedad de su rutina. Vuelan hacia el mar, se sumergen con precisión, regresan con varios peces sujetos firmemente en el pico. No hay tiempo que perder. Cada viaje cuenta. Cada captura es necesaria. Lo que más me sorprende no es su habilidad como buceadores, sino la fidelidad con la que regresan año tras año al mismo lugar. Las mismas rocas, los mismos huecos, las mismas parejas. En un entorno donde todo parece cambiar constantemente, estos pequeños pájaros apuestan por la constancia. Me pregunto cuántas tormentas habrán enfrentado, cuántas noches oscuras habrán pasado en mar abierto antes de volver a este punto exacto del planeta. Mientras los observo interactuar, defender sus nidos, cuidar de sus crías, siento que mi percepción del Ártico se amplía una vez más. Aquí no solo hay resistencia, hay también continuidad, memoria, regreso. No todo es lucha directa contra el frío. Hay ciclos, ritmos, una especie de orden silencioso que mantiene unido a este mundo. Vuelvo la mirada hacia el mar y pienso en las morsas, en las golondrinas, en los frailecillos. 3 formas de vida completamente distintas, unidas por este mismo espacio. Algunas dependen del hielo para descansar, otras del cielo para viajar, otras del mar para alimentarse. Y todas, sin excepción, parecen estar conectadas a algo más grande que ellas mismas. Esa comprensión me toma por sorpresa. Antes de venir, pensaba en Groenlandia como un lugar extremo que exigía adaptación individual o colectiva. Ahora empiezo a entender que también es un punto de equilibrio delicado donde cada especie cumple un papel que afecta a las demás. Si una pieza se mueve, todo el sistema lo siente. El viento vuelve a soplar con fuerza y las olas golpean los bloques de hielo con un sonido profundo. Me doy cuenta de que estoy observando no solo animales, sino trayectorias de vida que atraviesan continentes, océanos y estaciones. Groenlandia ya no me parece un fin del mundo, sino un corazón frío que bombea vida hacia otros rincones del planeta. Y mientras me alejo de los acantilados con el eco de los graznidos aún resonando en el aire, me quedo pensando en lo fácil que es olvidar estas conexiones cuando vemos el mundo en fragmentos. Aquí, en este borde entre hielo, mar y cielo, empiezo a sentir que todo está mucho más unido de lo que jamás imaginé. Y mientras dejo atrás el sonido del mar y las alas que aún cruzan el cielo, el silencio vuelve a envolverlo todo. Camino despacio sobre la nieve con el viento rozando el rostro y no puedo evitar mirar una última vez hacia el horizonte blanco. Después de recorrer este lugar, ya no lo veo como antes. Groenlandia dejó de ser para mí un espacio vacío o lejano. Ahora es un mundo lleno de vidas que resisten, se adaptan y continúan incluso cuando todo parece estar en su contra. Pienso en cada encuentro de este viaje
en la soledad del oso polar avanzando sobre el hielo frágil, en las manadas que se mueven como un solo cuerpo confiando unas en otras para sobrevivir, en los lobos que coordinan cada paso, en las morsas que descansan sobre el hielo flotante, en las aves que conectan este extremo del planeta con otros lugares lejanos. Todas esas imágenes se superponen en mi mente formando una historia que no habla solo de animales, sino de equilibrio de tiempo y de resistencia. Y entonces surge una pregunta que no logro apartar. Si estos seres perfectamente adaptados a uno de los entornos más extremos del planeta están empezando a enfrentar dificultades que antes no existían, ¿qué nos dice eso sobre el mundo que compartimos con ellos? No tengo una respuesta clara, solo una sensación persistente de que algo frágil está en juego y de que comprenderlo es el primer paso para no perderlo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de verdad por haber recorrido este viaje conmigo. Si llegaron hasta aquí, es porque de alguna manera sienten la misma curiosidad y el mismo respeto por la vida salvaje que me impulsan a seguir explorando y contando estas historias. Hacer estos videos no es solo compartir información, es una forma de mantener viva mi conexión con la naturaleza y de recordar por qué vale la pena observarla con más atención. Si este recorrido por Groenlandia les dejó pensando, los invito a suscribirse al canal. Su apoyo es lo que me permite seguir viajando, investigando y creando nuevos contenidos para descubrir juntos otros rincones del planeta y las criaturas que los habitan. Me encantaría saber qué les despertó este viaje, qué parte de esta historia les impactó más. ¿Hay algún lugar o ecosistema que les gustaría explorar en el próximo video? Pueden dejarlo en los comentarios, siempre los leo. Por ahora me despido de este paisaje blanco, que ya no siento distante, sino profundamente vivo. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando, preguntando y aprendiendo juntos.